Buenas tardes, hermanos. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios porque nos da la bendición de estar juntos a través de este medio electrónico para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Este domingo 3 de mayo, culto de las 19 horas, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a escuchar ahora, hermanos, un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel para seguir en este culto, hermanos. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Por este preludio a cargo de nuestro hermano Daniel. Ahora les invito, hermanos, para que inclinemos el rostro para preparar nuestra mente y nuestro corazón y orar a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por la bendición que nos das de alabar y glorificar tu nombre a través de este medio. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que siguen esta transmisión. Gracias, Señor, porque fielmente, Señor, tú has estado con nosotros, dándonos, Señor, el sustento de cada día. Gracias, Señor, también por la exposición de tu palabra en el culto de las 12 horas. Ahora también, Padre Santo, queremos poner en tus manos a nuestro hermano Isaac, que traerá el mensaje en esta hora para que tú le bendigas, Señor, lo utilices como instrumento tuyo para exponer el mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia, porque a la distancia, Señor, seguimos unidos en espíritu. Gracias por este culto que tu nombre tributamos para honra y gloria tuya. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Ahora quiero que alabemos el nombre de nuestro Dios, también allá en sus hogares, a través del himno número 362, Alabemos al Eterno. Repito nuevamente el himno número 362. Alabemos al Eterno, hermanos, y nuestros hermanos jóvenes lo harán aquí también, y ustedes síganos, por favor. Su lugar, con feliz visión materna natural.
de los mundos, llena y como nuestro Padre celestial, contemplando las hechuras de piadosos y de injustos, providencia vigilante paternal, reyes éticas alturas, gobernantes de los mundos, llena y como nuestro Padre celestial. Gracias, hermanos, por este canto de alabanza a nuestro Dios. Ahora les invito para que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 67. Salmo número 67. Y siga la lectura ahí en sus hogares, hermanos. Voy a hacer yo esta lectura para que ustedes nos sigan ahí. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, y todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos a Dios y temámoslo todos los términos de la tierra. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Ahora vamos a hacer una oración, hermanos. Y quisiera pedir a nuestro hermano Otoniel que pase aquí al frente para que nos guíe en una oración, para que ore por nuestro hermano pastor, por los diáconos y por la iglesia. Oremos. Señor, gracias te damos por todas las misericordias que recibimos de tu mano todos los días, Señor. Gracias porque nos has guardado, gracias porque a través de estos medios podemos estar en comunión contigo, Señor. Pero gracias porque también aún estando en nuestras casas, Señor, tú nos das de tu palabra y nos das alimento espiritual. Y ahora, Señor, te estamos pidiendo por el hermano Isaac, por el pastor de nuestra congregación. Te pido que tú lo bendigas, Señor, pues él está encargado de predicar tu palabra, Señor. Te pido que tu espíritu lo guíe, Señor, a solo orar tu palabra. No cosas humanas, Señor, sino solo tu palabra. Te pedimos que seas con él. Sabemos que él, como todos nosotros, tiene luchas y es nuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia, Señor, estar velando por nuestro pastor. Gracias porque sabemos que él está pendiente de cada uno de nosotros, Señor. También te pido por nuestros hermanos diáconos que también, Señor, a lo largo de este tiempo que hemos estado en casas, ellos han estado al pendiente de tu pueblo, con los hermanos ancianitos, Señor, con los hermanos enfermos. Sé con cada uno de nuestros diáconos, Señor. Sé con sus trabajos, dales el sustento económico, Señor. Sabemos que tú nunca nos desamparas, Señor. Te pido que seas con sus familias y ellos que están saliendo, Señor, para algunas veces visitar a hermanos de la congregación. Te pido que los protejas, Señor, de todo mal. Y también, Señor, te pido por nuestra congregación. Sabemos que muchos de nuestros hermanos en este momento no tienen empleo o algunos están enfermos, Señor. Y es doloroso, Señor, no poder estar con ellos y poder estar dándoles palabras de aliento, Señor. O al menos no en persona, o no poderles darles un abrazo aquí en tu casa. Pero, Señor, tú estás con todos nosotros. Aunque no estemos juntos, tú estás con cada uno de nosotros. Gracias por esa bendición. Gracias también por la bendición de poder orar, Señor, a ti, porque tenemos la confianza que tú nos escuchas. Te pedimos que cada uno de nosotros, de los congregantes, Señor, en este tiempo en casa podamos buscarte cada día más. En este tiempo que tú nos das de quietud en nuestras casas, podamos ahí buscarte aún más, Señor, con más fervor, depender más de ti. Que esto nos sirva a nosotros como congregación para poder alabarte,
no solo en lo congregacional, sino en lo personal, Señor, en todo momento y en todo lo que hagamos para darte honra y gloria. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes para nosotros, porque por alguna razón estamos en esta situación y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y confiamos en esto, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. En este mes es el mes del hogar y queremos anunciarles, hermanos, que para esta semana del hogar cristiano, que son los días 13, 14 y 15 de mayo, nuestro hermano Constantino Varas de Valdés nos traerá estos estudios sobre el hogar. Queremos que aparten estos días y este tiempo, hermanos, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de estos estudios. Repito, los días son 13, 14 y 15 de mayo. El horario es a las 7, hermanos. Normalmente tenemos los estudios 7:30, pero en esta ocasión serán a las 7 de la noche, hermanos, para que lo tome en cuenta este anuncio, señor, hermanos, y perdón. Sabremos que va a ser de mucha bendición para todos nosotros allí en nuestros hogares. No sé si hay algún otro anuncio que hacer a la congregación. Si no es así, vamos a seguir alabando nuevamente el nombre de nuestro Dios, ahora con el himno número 137. Dad lo mejor al Maestro. Himno número 137. Dad lo mejor al Maestro. Tu juventud
Gracias por este hermoso canto. Y es verdad, hermanos, debemos de darle lo mejor al Maestro, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros. Ahora preparemos nuestra mente y nuestro corazón para alabar el nombre de nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor, quien traerá el mensaje en esta tarde-noche. Hermano Fernando, pero antes, hermanos, Dani ha preparado un himno especial que ha de cantar. Escuchemos, hermanos, y después inmediatamente iniciamos la meditación. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Muchas gracias, Dani. Agradecemos mucho que hayas participado en este culto con estos dos cantos. El primero, el preludio, aunque faltaron 2 estrofas, creo.
Sí, para la otra lo cantas completo, Dani. Gracias, Uni, por acompañar, participar también en esta adoración. Leeré, hermanos, primera carta a Timoteo, el capítulo número 1, versículo 1 y 2. Y si les es posible, lean conmigo primera Timoteo, capítulo número 1, versículos 1 y 2. Primera Timoteo, capítulo número 1, versículos 1 y 2, que a la letra dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente en este día nos reunimos. Bien dice tu palabra que había 2 sacrificios en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo, el de la mañana y el de la tarde. Y nosotros en el día del Señor ofrecemos también, Señor, a tu nombre culto, servicio, el de la mañana y el de la tarde. Y rogamos, por favor, que tengas a bien el hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra mente. Perdona nuestras faltas, por favor, Señor, y concede que los himnos que hemos elevado, los himnos que hemos escuchado también y seguido en nuestro corazón, que ha entonado Daniel, también sean de olor fragante delante de ti. Todo lo que hagamos, lo ruego, Señor, dirígenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que Dios usa a los apóstoles para que se dirijan a su pueblo por medio de cartas. Hay 12 cartas del apóstol Pablo y otras tantas cartas que llamamos generales. Dios utilizando a los apóstoles para que a través del medio literario epistolar, que no es otra cosa más que cartas, le hable a sus hijos, le hable a su pueblo. Y me llama la atención, hermanos, que de estas 12 cartas apostólicas del apóstol Pablo, 3 son dirigidas específicamente a jóvenes, pues tanto Timoteo como Tito eran jóvenes. No sabemos la edad, hermanos, pero son jóvenes. Por eso el apóstol Pablo les dice, o le dice a él: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero estas cartas, como bien sabemos, no son solamente, o tuvieron como propósito ir hacia Timoteo, pero no son exclusivas para Timoteo. Si así fueran, el Espíritu Santo no las tomaría o no las hubiese tomado para que fueran parte de la lectura en las iglesias cristianas ya establecidas y más en el siglo I o en el siglo II. Estas cartas después se llevaron a cabo se esparcieron en las iglesias para ser leídas, y todo lo que tenía como objeto personal o enseñanza personal se hizo una enseñanza para la congregación. Pero enseñanza para los jóvenes específicamente de las congregaciones. Y de ahí en adelante enseñanza para los jóvenes en cada generación, y los jóvenes que ahora me escuchan son parte de esta iglesia o de cualquier otra iglesia donde escuchen. Y si alguien no es parte de una iglesia, esta carta de todos modos es para jóvenes que puedan llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, o sea, el medio que el Espíritu Santo use para llevarlos al Señor Jesucristo. Y a los muchachos que están aquí, que somos 3 adultos, hermanos, 2, 4, 6, 7, 8, 9 jóvenes. Entonces, muchachos, esta carta es para ustedes. Y si pudiera decirles, es para ti.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Suni, a Saúl, a Pablo, a Daniel, a Jos, a Ulises, a Otoniel, a Vania, a Orel. Esta carta es específicamente para ustedes, para ti. ¿Y quién es el autor de la carta? Perdón que les pregunte, hermanos, no es común que les pregunten en un culto, pero ¿quién es el autor de estas cartas, de estas 3 cartas? 2 a Timoteo y 1 a Tito. Pablo. Orel. La escribió. Yo dije el autor. El autor es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Utilizando a Pablo. El escritor es Pablo, pero guiado por el Espíritu Santo es Dios dirigiéndose. Entonces es la carta a un joven específicamente dada por Dios. ¿Y qué le dice Dios en esta carta? Veo en estos versículos, en este versículo que leí, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Dios reconoce a través del apóstol Pablo que este joven era un verdadero hijo en la fe. Carta a un joven expedida por Dios para un verdadero hijo en la fe. La vida de Timoteo había dado por demás evidencia de que su fe era verdadera. En primera carta a los Corintios, el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, les he enviado a ti, Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es mi hijo amado, y no hablamos de que él lo haya engendrado físicamente, sino habla acerca de su paternidad espiritual. Pues Timoteo tenía un padre griego y su madre era Eunice. Así que no estamos hablando acerca de alguien que el apóstol Pablo haya sido un padre físicamente, sino es su padre espiritual. Y lo conoce también, que dice, es verdadero hijo en la fe. No hay falsedad en eso. Si está hablando de verdadero es porque no hay falsedad en eso. Y esa es la razón por la cual Pablo lo tomó como compañero en su segundo viaje misionero. ¿Qué cosas? Si estudiamos el inicio del segundo viaje misionero, nos daremos cuenta que Pablo no quiere que un joven vaya con él. Y recuerden bien, Hechos 16 se divide de Bernabé. No es Hechos 16. Eso es cuando va hacia Filipos. Permítanme, quiero confirmar, no quiero dar un capítulo erróneo. Sí, es Hechos 16, así es. Pero en el final del capítulo 15, es exactamente donde se divide con Bernabé. Bernabé quería llevar a Marcos o Juan Marcos, que al parecer o sabemos que es su sobrino, y Pablo dice no. Y se dividen, hermanos. Completamente se dividen. Pablo toma como compañero a Silas y de ahí sale a su segundo viaje misionero. Y cuando llega a Listra, que ya era una ciudad donde había estado en su primer viaje misionero, se encuentra a Timoteo, del cual daban buen testimonio, y no solamente los de Listra, sino los de Iconio. Y me llama la atención porque rechaza a un joven y no admite que regrese o que vuelva para él, no era apto para estar con él, pero sí llama a otro joven, a Timoteo. Dan buen testimonio y él, guiado por el Espíritu, decide que lo acompañe. Entonces no era el problema traer a un joven. El problema era qué clase de joven quería estar conmigo, o qué clase de joven va a ir a la obra misionera. Y él testifica aquí y en las cartas que Timoteo era verdadero hijo en la fe. Ese es un requisito que el apóstol Pablo tomó para que Timoteo lo acompañara en su segundo viaje misionero. Y reitero, no es que no se quiera un joven en el servicio. A veces los jóvenes pueden decir, me están poniendo trabas, no me dejan servir, no me esto y aquello. Y hermanos, no es que no queramos que un joven sirva al Señor, pero ese joven debe mostrar evidencia que es verdadero hijo en la fe, que su fe es 100% verdadera. Y no lo que haga sea para su gloria, porque sucede.
Puede suceder que un joven, al verse que tiene ciertas aptitudes que todos vemos, pero que no tiene una vida de comunión, una vida de sencillez delante del Señor, quiera entonces aparentar y servir. Y entonces, guiados por el Espíritu Santo, la iglesia puede darse cuenta de ello. Su servidor mismo fue detenido en muchas ocasiones por el hermano Gaspar. Y la que más me dolió, hermanos, fue cuando no hice mi trabajo. Era parte de la comisión de evangelismo al ser presidente de jóvenes, y era parte de mi responsabilidad ser parte de la comisión de evangelismo. Y para la campaña de evangelismo del mes de septiembre, el hermano Gaspar se acercó conmigo. No sé por qué no se acercó a la presidenta de la femenil. No sé por qué no se acercó a los diáconos de ese tiempo que eran parte de la comisión de evangelismo y la misma comisión de evangelismo. Y se dirigió conmigo y me dijo, a ver, estamos en el mes de agosto, ya viene la campaña de evangelismo, ¿qué has hecho? Bueno, no me habló de tú. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene preparado? Le dije, nada, hermano, no tengo nada preparado, porque en la campaña de lo que llamamos Semana Santa, yo hice esto y aquello y nadie me ayudó. Así que dije, si no hicieron nada, ahora yo no hago nada. Y qué reprendida me dio, hermanos. Porque ahí vio mi arrogancia. Y me dijo, háblele, a ver, búsqueme un evangelista, no sé cómo va a hacer usted, háblele, busque un evangelista, pero me dijo, pero háblele al hermano de la Mora. A ver si él tiene tiempo de venir a predicar, porque él se dedicaba a ser evangelista itinerante en esos años. Y como ustedes saben, él se daba la vuelta y se iba. Así lo hacía el hermano Gaspar, después de reprendernos. Y ahí salgo atrás de él, hermanos. Pues yo ya estaba en segundo o en tercero de seminario, tercer año de seminario, hermanos, ya sabía predicar. Así que salgo detrás de él, diciéndole, pastor, 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 pastor. Hasta que se detuvo y me dijo, ¿qué quiere? Y le dije, pues si usted gusta, yo predico, hermano. Y bien recuerdo, hermanos, que me dijo, usted será el último en predicar en esta iglesia. Y bien merecido, hermanos, lo acepto completo. Ahora lo veo. Bien merecido. Era arrogancia. No es que no tuviese fe. No es que no quisiera servir, pero ahí había arrogancia. Casi le estaba diciendo, pues no se da cuenta que ya estoy en tercer año del seminario, que estoy yo, disponga de mí, quiero estar aquí. Y hermanos, no, usted será el último que predique en esta iglesia. Ya después de los años, hermanos, el 31 de mayo, para cuando su servidor vivía en Puerto Vallarta, en el día de misiones, me dijo, usted viene y predica en la noche. Ya de él, por gracia del Señor, hermanos. Timoteo era verdadero hijo en la fe y no Marcos en ese momento. Y por eso pone una barrera. Así que muchachos, no es que no querramos que sirvan, pero sí la iglesia debe ver que son verdaderos hijos en la fe. La palabra griega para verdadero es gnesios. Lo intento repetir. Gnesios, de donde viene genoma y génesis. Estas tres y otras palabras más vienen de la misma raíz. Y ustedes saben que génesis es principio. Implica esto, hermanos, gnesios, implica que ha nacido en un matrimonio legítimo. Por lo tanto, es un hijo genuino, un hijo querido porque es auténtico. Un niño que ha nacido dentro de un matrimonio, no un niño fuera de un matrimonio, no un niño fuera de las normas bíblicas para la vida conyugal. Y si habla de un hijo en la fe, es que Timoteo había nacido verdaderamente en Cristo Jesús. Que Timoteo había nacido en el Espíritu y que era una nueva criatura. No alguien que parecía que había nacido, pero no en Cristo. Un hijo fuera del matrimonio se decía un hijo ilegítimo. Así fue por muchos años, hermanos. Entonces, puede haber fe que no sea legítima.
que no es verdadera. Pero el apóstol Pablo supo, y por testimonio de 2 ciudades, que Timoteo era fiel a su origen. 2 cosas, hermanos, podemos confundir la fe verdadera, con 2 cosas. Uno es el conocimiento intelectual. Se trata de creencias en ciertos hechos históricos o algunos puntos tomados, conocidos o sabidos de la Biblia. Y se les pregunta a algunos jóvenes o algunas personas que saben de la Escritura y lo saben, pero realmente no ha habido un nacimiento de nuevo. No hay verdad, no hay una fe verdadera. Así que puede confundirse solamente con conocimiento intelectual. Y también se puede confundir con una fe temporal. Se trata de confianza en Dios que nos libre, para que nos libre de una crisis, sea familiar, financiera, de salud o de otras situaciones. Pero nada más se termina la crisis y se abandona la fe. En su libro llamado Hacia la Meta, del pastor Otto Sánchez, él narra que iba viajando en un avión y a su lado iba una mujer anciana. Y esa mujer anciana pidió esas botellitas chiquitas, hermanos, que yo sé, pero que nunca he pedido, en un avión, una bebida alcohólica, hermanos, así chiquitas. Y entonces pidió una y otra y se las tomó. Dice, era una mujer mayor de edad que iba tomando ahí en el avión. Pero hubo un momento de turbulencia, fuerte turbulencia. Dice, yo no sé de dónde, pero sacó una Biblia y se puso, y dice en su libro, entre comillas, a orar. Y a rogar que el Señor la guardara, pues estaba a su lado, estaba escuchando. Dice, pero se acabó la turbulencia, guardó su Biblia y volvió a pedir otra botella. Solamente es una fe temporal, y esa no es bíblica. Así que no confundamos una fe verdadera solamente por conocimiento intelectual o por una fe temporal. Debemos de tener mucho cuidado. Así que, chicos de esta iglesia, esta carta es a un joven, uno con fe no fingida, de la misma manera que algunos de ustedes la pueden tener. Una fe que no sea fingida y de la cual deben de sentirse completamente orgullosos. Pero si hay entre los que participan en este culto, en casa o aquí, alguien que ha fingido su fe, entonces tengan mucho cuidado, porque ha fingido muy bien, porque se puede fingir muy bien, como cualquier otra cosa se puede fingir. Aún la fe puede ser fingida y no nos damos cuenta. Pero el Señor sabe lo que hay en el corazón y después de ello tendrán que dar cuentas. Así que si hay alguien que tiene una fe fingida, basta de hacer eso. Debe de ser una fe verdadera. Esta es una carta a un joven que tiene una fe verdadera. No significa que un joven que no tenga fe no la pueda leer. Si esto puede llevarlo a la fe. Pero si entre los que estamos en este culto hubiese alguno, pudiera haber alguno que ha fingido, basta de fingir. Dice el versículo número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta es una carta de parte de Dios a un joven que es hijo en la fe, con una fe verdadera, pero le está diciendo, pero esta es tu responsabilidad y debes de enfocarte. Es una carta donde le dice, te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Te envío esta carta y recuerdo que te dije esto. Enfócate en esto. Hay algo que tienes que hacer y debes de enfocarte. Así que es una carta para exigir o para exhortar su responsabilidad, a que sea responsable. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que rogarle o suplicarle que se quedase en Éfeso? ¿Por qué no solamente le dio la orden, te quedas en Éfeso y punto? ¿Por qué le tuvo que rogar? Hermanos, una cosa es que tenga una fe verdadera y otra cosa es que esté exento de temor. El temor en ocasiones va de la mano con la fe verdadera. Y tal vez Timoteo, tal vez, esa es una suposición personal, tenía miedo de quedarse donde estaba el templo a Afrodita, donde estaba ese culto pagano, donde casi linchan al apóstol Pablo, donde gritan por varias horas, grandes Diana de los Efesios.
¿Se han fijado en qué carta se menciona que debemos vestir toda la armadura de Dios? Es exactamente en la carta a los de Éfeso. Porque sabía que ellos estaban en una lucha contra ejércitos diabólicos. No tenemos lucha contra sangre en carne. Ahí estaba Timoteo, en esa ciudad exactamente, a aquellos que se les dirige y les dice que tienen que tomar la espada, que tienen que tomar el escudo, el yelmo, el calzado y la oración, la coraza, el cinto de la verdad. Además recuerden que Timoteo era un joven que había dejado su casa, que tenía una fe no fingida como la habitó en su madre y habitó en su abuela, pero eso no significa que tuviese temor. Y el salmo que siempre me viene a la mente cuando hablo de temor es las palabras de David. En el día que temo, yo en ti confío. Las dos cosas, confianza, pero cierto momento, temor por las luchas tan fuertes que pueden enfrentarse. El mismo apóstol Pablo testifica en su carta a los Corintios lo difícil que fue estar en esta ciudad. Dice, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Como hombre batallé en Éfeso contra fieras. En ese lugar enfrentó una hostilidad feroz que compara la ira de esos hombres, la rabia de esos hombres, como la que puede tener una fiera. Y ahí a Timoteo le dice, ahí te dejé, te rogué. Es necesario que te quedes para que confirmes, para que enseñes, para que alientes, para que prediques, para que enseñes. Por eso le decía a Timoteo, cumple tu ministerio y ninguno tenga en poco tu juventud, pues no solamente podía ser tomado en poco su juventud por la misma iglesia, sino por la ciudad de Éfeso. Como el pastor de la iglesia, hermanos. Allí debe dedicarse a enseñar, a ordenar, a mandar, a hacer frente, a instruir. Esa es su responsabilidad y debería de estar bien preparado para hacerlo. Vuelvo a decirles, no sabemos qué edad tenía, pero es probable que se haya quedado solo y era su primer viaje misionero. Casi ya terminaba, si ustedes toman un mapa, se dan cuenta que toma a Timoteo de Listra, de ahí va a Iconio y de ahí siguen adelante. Llega a Macedonia, sigue por Corinto y de ahí cruza el Golfo y llega a Éfeso. Casi ya terminando. Ya había tenido tal vez varios años con Pablo. Pero ¿quién no va a tener temor al enfrentar una tarea tan grande? Por eso es comprensible que en su segunda carta le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Le está diciendo a Timoteo, no te acobardes. ¿Y qué joven de aquí tenemos que decirles, no se acobarden? ¿Habrá alguno ahorita que está sirviendo al Señor y que está sometido a pruebas de trabajo, sometido a prueba escolar? Pues no nos ha dado espíritu de cobardía. Si eres un verdadero hijo en la fe, entonces cumple tu ministerio y no te acobardes. Tenemos el poder del Espíritu Santo que nos puede dar dominio propio. Porque así es y solo así es. Por el poder del Espíritu Santo entonces podemos llegar a cumplir nuestra responsabilidad. Y para Timoteo, aunque esto conlleve la prisión, pues en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 13, el autor, que desconocemos quién sea el escritor, bueno, el autor no, sino el escritor, dice en el último capítulo, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. O sea, estuvo en la cárcel. Así que chicos, una vez más, esta carta es una carta escrita de Dios para un joven en el cual hay una fe no fingida, pero un joven que debe de enfocarse en su responsabilidad, echando mano del poder del Espíritu Santo que habita en ustedes y rogando, no rogando al mismo Espíritu, porque ya saben, no rogamos al Espíritu, no oramos al Espíritu, no vemos en los Evangelios, no vemos en las cartas, no vemos en el Nuevo Testamento algún momento en que alguien se postre y haga oración al Espíritu Santo.
Oramos al Padre en el nombre de Cristo por la comunión o la guía del Espíritu Santo, pero rogando al Padre que su Santo Espíritu actúe más y más en ustedes e infunda valor, gozo, sabiduría para enfocarse en la responsabilidad que Él les ha dado a su edad, la que tengan. Y algunos ya enfocados a su corta edad, o otros jóvenes todavía ya mayores, pero al fin de cuentas todavía en la juventud. Así que es una carta, reitero, una carta a un joven de parte de nuestro Dios. Un verdadero hijo en la fe, versículo 3, al cual se le ruega que se quede en Éfeso, y vean el versículo número 18, 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dos ejemplos que bien sabía Timoteo, que abandonaron la fe o naufragaron en la fe, Himeneo y Alejandro, y son palabras muy fuertes las que el apóstol Pablo dice aquí, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A ellos los entregó y a Timoteo le dice, milita la buena milicia. En otras palabras, lucha la buena batalla. Eso es milita la buena batalla. La versión Reina Valera 77 dice, pelea la buena batalla. Otra versión dice, entrégate a ese noble combate. Porque hay un combate. Vuelvo a llamarles su atención. Está en Éfeso. En medio de ese templo que era su orgullo de la ciudad, de muchas partes llegaban a ver a Afrodita o adorar a Afrodita en esa adoración impía, pagana, que el Señor rechaza completamente. Le dice, vive luchando la noble batalla, entrégate a ese noble combate, entrégate de lleno. Porque vivir para Cristo implica estar permanentemente en campaña, en expedición, en servir como soldado y estar en una lucha y otra lucha hasta que se termine la guerra. ¿Y cuándo termina nuestra guerra? Batallas podemos tener una y otra, pero la guerra termina hasta que muramos o hasta que el Señor Jesucristo venga. La guerra en sí termina hasta que Cristo venga y Él aplaste a sus enemigos. Nuestra guerra termina hasta el momento que muramos. Pero le dice entonces, milita la buena milicia. Pero ¿por qué le llama la buena milicia? ¿Sí? Milites por ella la buena milicia. ¿Es una milicia o es una batalla? Es una guerra buena, hermosa. La mejor batalla que tenemos, la más noble y más honorable. Es una batalla digna de elogio y que inspira y que puede motivar a otros. ¿No nos inspira leer cómo algunos misioneros lucharon fervientemente? Ahora, y el resultado de esa lucha es noble. ¿No es muy noble y es de elogiar como cuando se esfuerza el Hijo de Dios en testificar de una y de otra manera, en mantenerse en santidad, en vivir en el servicio, y si en esa vida el Señor lo utiliza para rescatar a otro, ¿no es algo muy noble? Y como bien saben, no es algo bélico. ¿No es el concepto español y el mexicano, hermanos? Aunque no fueron los únicos países donde gritaban, ¡viva Cristo Rey!, empuñando una arma, y te voy a matar. Esa fue una guerra, al menos en nuestro país, una lucha política y de poder, más que de obediencia al Señor. Porque si hubiese sido una guerra o una lucha en favor de nuestro Señor Jesucristo, jamás hubiesen tomado un arma y menos hubiesen disparado en contra de una persona. Llámese soldado o lo que sea. Jamás.
esta guerra cristera histórica aquí en nuestro país y más en nuestro estado, Jalisco, no tiene nada que ver, no tuvo nada que ver con la Biblia, con el Nuevo Testamento, completamente nunca. Porque reitero, jamás se empuñaría un arma. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales. No usamos armas carnales inventadas por el hombre. Sabemos cuáles son nuestras armas, hermanos. La espada del Espíritu, la oración, la fe, la justicia, la verdad, la rectitud, el Evangelio. Y esa es una buena batalla, una noble batalla. Compartir el amor de Cristo, hermanos, es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Es lo que edifica, es lo que libra del sufrimiento, lo que lleva a la libertad a aquellos que están sumergidos en pecados o esclavizados en pasiones que los destruyen. Esa es una buena batalla. Son las buenas nuevas del Señor Jesucristo que Él mismo vino a dar. Dice la Escritura que llegando a Nazaret entró a la sinagoga, se le dio el rollo del profeta Isaías y leyó exactamente estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es una lucha hermosa, reitero, la más noble, la más honorable, digna de elogio, que debe inspirar a otros y motivar para que la abracemos. No estoy hablando de obra social, hermanos, no es un servicio social, no es mera bondad que brota de nuestros corazones, porque nuestro corazón no tiene esa bondad por sí misma. Es la obra del Señor en nuestra vida que nos lleva a anunciar el mensaje del reino de Dios que ha venido para derramar luz, amor, gracia, perdón, transformación, para amar al Señor Jesucristo con todo el corazón. Así que es una carta para jóvenes que tienen verdadera fe, que tienen que enfocarse en la responsabilidad que ya tienen y deben de luchar la buena batalla. Hay muchas biografías de hermanos misioneros que se han llevado a la pantalla. ¿Con qué propósito, hermanos? Pues inspirar a los creyentes. Que dijimos hace 8 días, no son el ejemplo principal. Pero Hebreos dice que podemos verlos a ellos como ejemplos de fe, de paciencia, de sufrimiento. Habla de los personajes bíblicos, ciertamente, pero hay discípulos del Señor que en su batallar, en su servicio, son dignos de imitar, porque pelearon la buena batalla. Así que, muchachos, a abrazar esta batalla, armados con las armas que da el Señor, seguros de que Él está con ustedes. Es la carta de Dios a un joven con una fe no fingida, que debe enfocarse en su responsabilidad y luchar la buena batalla. Así estamos. Así están chicos que están aquí. Así están los que están en su casa, verdaderos hijos en la fe, cumpliendo su responsabilidad y peleando con las armas espirituales, no carnales, seguros de que Él les acompaña. Y les recuerdo para concluir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propia. Esta carta es para ustedes. Y es lo que Dios espera de ustedes como jóvenes. Claro, es una carta para la iglesia también. Eso espera de nosotros, de los adultos, y esperará en la vida de los niños. Pero es enfocada principalmente a un joven. Esa es su tarea, muchachos. Doy gracias a Dios porque el día de ayer tuvieron una reunión de oración. Claro, reunión por los medios electrónicos. Y se juntaron alrededor de 28 muchachos a 30 que estuvieron haciendo oración. ¿De a qué horas a qué horas? De 6 a 9. Sigan adelante.
los 30 que estuvieron allí. Perseveren en esa lucha. Una de las armas es la oración, exactamente. Pero no son 30. Otra vez les vuelvo a decir, no son 30. Son más. Ahora también dije, ¿y qué de los adultos? ¿Habrán visto si se habrá conectado algún adulto? 4 hermanos. 4 hermanos. Pues debimos de haber sido más. Debimos de haber sido más. Pero adelante, esos 26 muchachos, que después sean otros más, otros 10, otros 15, otros 20. Más adultos, para que estemos peleando la buena batalla, que es muy necesario. Que Dios les bendiga, muchachos. Sigan adelante. Les rogamos que sigan adelante. Así como dice la Escritura, te rogué que te quedases en Éfeso. Les ruego, muchachos, que sigan adelante. En medio de las luchas que puedan tener, en medio del desánimo en el cual puedan caer, sigan adelante. Mantengan la buena fe, la fe genuina, y militen. Pónganse la armadura y militen. Que haya evidencia de que ustedes son soldados de Cristo, miembros de esas huestes celestiales. No huestes celestiales de maldad, sino huestes del reino de Dios, para hacer bendición a todos los que los rodean. Padre, en el nombre de Cristo te ruego que al leer esto, tú lo utilices para el bien de la vida de los muchachos de nuestra iglesia. Te lo ruego, Señor, cada uno con sus batallas particulares, las cuales tú conoces muy bien. Pero es una carta que tú envías a un joven y es una carta para los muchachos en la actualidad. Escrita, Señor, por Pablo, pero de tu corazón hacia ellos. Bien puede decir carta a Juan, a Marcos, al nombre que sea, Señor. Tú conoces la vida de los muchachos y te ruego que tu Espíritu Santo, que mora en ellos, les llene y les infunda del poder de Él. Por favor, Padre, si en alguno de ellos ha habido temor, te ruego, Señor, que sea sacado ese temor y les des, Señor, espíritu de poder, o en el Espíritu Santo darle poder de amor y de dominio propio. Permítenos verles que pelean esta noble batalla. No son los primeros que lo harán. Ha habido muchos, muchos antes de ellos que han estado luchando, Señor, que tu Espíritu Santo ha sostenido, pero ahora a ellos les corresponde también hacerlo. Como Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedases para que hicieres esto y aquello. Y tuvo que hacerlo y lo hizo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Hazlo así con nuestros muchachos. Que ninguno decaiga. Gracias por los 30 que ayer estuvieron velando. Seguramente estuvieron rogando también por nosotros. Y haz que la próxima seamos más, Señor. Sostén a los jóvenes de la iglesia. Y si algún muchacho aún no milita la buena batalla, te ruego, Padre, que lo guíes para entregar su vida a Cristo. Que no haya entre ellos ninguno que finja que tiene fe. Y si ha habido alguno que está fingiendo que tiene fe, llévalo a una fe genuina y verdadera. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en labios de nuestro hermano pastor. Ahora quiero que alabemos el nombre de nuestro Dios, hermanos, a través del himno número 360. Himno 360, si se nubla tu horizonte. Si se nubla tu horizonte, si te
Damos gracias a Dios por este culto que tributamos a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por seguir la transmisión a través de sus hogares, de este medio también, por el cual el Señor nos permite estar reunidos. Ahora voy a pedir a nuestro hermano Gabriel que pase aquí al frente, Gabriel Galindo, para que él nos despida en oración. Después de esta oración escucharemos un postludio y seremos así despedidos. Y estaremos esperándolos el día miércoles para tener nuevamente un encuentro con Dios, reunidos a través del internet. Oremos. Hermanos, antes de orar quiero hacerles el conocimiento de ustedes que la hermana Marta Aranda ya está en su casa, mucho mejor de los infartos que había pasado la hermana. Entonces, para seguir orando por ella, hermanos, es la petición de la familia que sigamos orando por nuestra hermana Marta Aranda, por favor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor, por tantas bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar aquí en estos momentos, escuchando tu palabra aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la disposición de los jóvenes de tu iglesia. Gracias, Señor, por nuestro pastor, y gracias por cada uno de los que participan aquí en los números, en el programa de este culto. Gracias, Señor, porque nos concedes de tu cuidado y tu protección en cada momento de nuestras vidas. Y te damos las gracias también porque concedes fortaleza en nuestras vidas a pesar de nuestras dificultades. Queremos poner en tus manos, Señor, a toda tu iglesia, que les bendigas grandemente a cada uno de los miembros de esta iglesia y que bendigas especialmente a nuestros hermanos que están sufriendo alguna tristeza o alguna necesidad, o a los enfermos también, Señor. Te pedimos ahora por nuestra hermana Marta Aranda, que la sigas fortaleciendo, y a su familia, Señor, fortalece su fe también para que sigan al pendiente de nuestra hermana. Te pedimos por aquellos que están sufriendo alguna necesidad también, sé con ellos. Bendice a cada oficial de esta tu iglesia y concédenos, Señor, seguir en tus caminos. Concede que sigamos, Señor, asidos de tu mano. Sé con cada uno de nosotros en estos momentos, y que es nuestro anhelo, Señor, nuestro deseo, que este culto haya sido como un olor grato a tu presencia en estos momentos. Sé con tu pueblo, Señor, donde quiera que esté, y con cada uno de nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén.